bloque de la jornada consiste en las herramientas informáticas de apoyo al proyecto. En este caso, Castor Rodríguez Fernández, de la empresa Sound of Numbers, nos va a hablar de proyectista con herramientas para planificación y calidad acústica en edificación. Vale. Bueno, después de gente que parte edificios a la mitad y gente que hace edificios de 4 plantas en madera, no sé qué os voy a contar ahora, pero bueno, intentaré. Primero, como siempre y como mis compañeros ponentes han hecho también, daros las gracias por haberme invitado. A nosotros es particularmente emotivo porque, al igual que el DBHR hace 10 años, nosotros también. Sound of Numbers se crea alrededor del DBHR. Sound of Numbers nace, y de hecho os pongo una breve historia del tiempo, nace hace 10 años con un equipo formado por exalumnos y profesores de la Universidad de Vigo, que vieron que había un nuevo método, una nueva legislación en acústica en edificación que hacía que todo fuese un pelín más complicado. Y dijimos, bueno, pues intentemos hacer una herramienta que le facilite la vida al ingeniero, que le facilite la vida en aquel momento al arquitecto. De hecho, por eso la herramienta se llama Sound Architect. No somos muy buenos poniendo nombres, pero bueno, queríamos Sound of Numbers Architect, una herramienta que fuese útil para todos y que este proceso de adaptación al DBHR fuese más suave. Por eso Sound of Numbers se funda en noviembre de 2018, poco después de la publicación y poco antes de la entrada en vigor, y a partir de ahí pues se suceden afortunadamente premios, nuevos software, porque al final hemos empezado con Sound Architect CTE, que era para el cálculo de aislamientos acústicos según el CTE-DBHR, y gracias a que el modelo que subyace de cálculo del DBHR es la norma ISO 12354, lo hemos extendido y lo hemos abierto a la propia norma. Y por eso a partir de ahí hemos empezado a vender el software en todo el mundo. Podemos decir que tenemos distribuidores en casi 50 países, y a partir de ahí pues se han añadido nuevas versiones, nuevas funcionalidades, incluso la oralización, y todo esto hasta el día de hoy, que en este abril de 2019 hemos sacado la versión 3 del software. Esta línea temporal no tendría lugar, como os digo, sin este cambio. El cambio del simplismo de la norma básica a un toque más por arriba de complejidad para la detección de flancos, para el cálculo de aislamiento entre dos recintos. Y lo que nosotros veíamos es que, para casos simples, como eran los que se manejan por ejemplo, en la hoja de cálculo del Ministerio, veíamos que sí, para esas topologías pues era fácil, pero no era fácil, digamos, asimilar la realidad a esas herramientas. Habría que ir un toque más allá, y además había que hacer todo de 2 recintos en 2 recintos. ¿Esto qué pegas había? Pues básicamente uno era el trabajo de tener que hacer de 2 recintos en 2 recintos si querías hacer todo el edificio, y la gente dice, bueno, no necesitas hacer todo el edificio, sabes los casos peores y ya con eso justificas. Tienes que tener mucha visión espacial y mucha práctica y conocer mucho la acústica en edificación para saber, viendo los planos y los materiales, cuál es el caso peor. Así que nosotros dijimos, pues venga, a hacer todo el edificio. Entonces esa es la filosofía de Sound Architect, crear sin ningún tipo de limitación geométrica, vamos a decirlo así de puntillas, un edificio, asignar materiales y sacar todos los cálculos, sacar todos los parámetros de aislamiento acústico de ese edificio. Permitidme que os explique, para aquellos que no os conozcáis, cómo se trabaja con Sound Architect, y así ya de paso pongo algunos pantallazos de la nueva versión 3. Pues primero lo que necesitamos es crear la geometría. Para ello podemos importar un modelo CAD, dibujar por encima. ¿Para qué? Para hacer un modelo acústico del edificio. Esto lo repetiré 1000 veces, porque la norma es una simplificación de la realidad que viene de hecho del Statistic Energy Analysis, o sea, es una simplificación muy gorda de la realidad.
sistemas que comparten energía a través de una conexión, 2 habitaciones que comparten energía acústica a través de una separadora de sus flancos. Entonces, así, llegar desde esa simplificación a la realidad necesita de también una simplificación por nuestra parte, y eso es lo que le pedimos al proyectista. Hablo de software, pero como veis el título de la ponencia es Proyectista con herramientas para la planificación, porque esta es una de las cuestiones que se nos han planteado a lo largo de estos 10 años de lidiar con gente, con nuestros propios usuarios, de saber cómo trabajan, de intentar adaptarnos a ellos, y también la necesidad del proyectista en este sentido. Entonces, bueno, una vez creas este modelo acústico, que también necesita un poco de feedback de la realidad, del cliente y demás, podemos crear, elegir o asignar materiales. Estos materiales pueden estar dentro de la base de datos, puedes recurrir a materiales que estén en la base de datos de otros fabricantes, puedes crear tus propias soluciones constructivas e intentar calcularlas con métodos analíticos y asignarlos. Esta es otra parte importantísima, porque es una parte en la que el propio expertise del ingeniero o del arquitecto o del proyectista también está, saber cómo se comportan esos materiales o esas soluciones constructivas que se van a asignar en la realidad. Por eso el hincapié en estas 2 cuestiones, modelo acústico y también elegir materiales. Nosotros aquí con Sound Architect solo propusimos un entorno sobre el cual calcular según la norma 12354. Ahora ya, por cierto, actualizada a la versión 2017, como decía Marta. Pero lo que estamos es dando no una calculadora, sino un ábaco. Tenéis que saber, el usuario tiene que ser muy consciente de lo que hay ahí detrás, y para ello tiene que saber también manejarlo y saber mover bien las bolitas dentro de los raíles, porque si no, no vamos a obtener lo que en realidad queremos, porque la norma en realidad tiene esas limitaciones, por decirlo así. Posteriormente, ya por facilidad, puedes definir todos los parámetros que están dentro de la norma 12354, asignar los tipos, pueden ser según los que están en el DBHR, como era en su día en nuestro Sound Architect CTE. Ahora puedes configurar lo que quieras. Todo ello basado en cálculos en tercios de octava. Y así, con esta herramienta, como tenemos todo el edificio, también podemos planificar. Lo que hablamos de no poner el baño al lado de la habitación del vecino y similar. Y de hecho, no solo planificar el interior, sino planificar el exterior. Cómo va a afectar el ruido exterior al edificio, en todo el edificio. Siempre va a haber una fachada que tranquila, otra más ruidosa, asignando ruido a esas fachadas, y cómo va también a afectar el edificio al exterior. La parte 4 de la norma nos dice cómo calcular el ruido exterior debido a un ruido interior, y así poder saber, pues en un cálculo aunque se sale de la aplicación del DBHR, en actividades, un cálculo exterior del ruido que pueden provocar esas actividades, ¿vale? Bien, después, en cuestión de segundos, nos gusta decir, porque quisimos optimizar en que sea muy rápido, calcular todo el edificio, ver y diagnosticar qué es lo que puede estar mal, evidentemente con rojo y ver dónde podemos mejorarlo. Incluso el propio software nos da pistas de qué es lo que tenemos que mejorar, qué camino de transmisión tenemos que mejorar para hacer que el edificio cumpla, o que llegue a no solo cumplir, sino que llegue a nuestros criterios de calidad. Para ello, pues dispone de todo un árbol de resultados en el que podemos dirigirnos a cada uno, saber qué es lo que está implicado dentro de ese cálculo, ir al modelo, volver al modelo, corregirlo y volver a calcular en cuestión de segundos. Esta iteración es la que nos da la optimización de la que la planificación y la optimización de la que hablo en el título de la ponencia. Y al final, como también he oído hablar de que no, para un promotor el decibelio no significa nada, pues hemos creado este pequeña herramienta de auralización en la cual el usuario final puede escuchar cómo sonará su edificio si pongo una fiesta en el recinto de al lado. Me puedo mover por un recinto cuando en el recinto de al lado hay una fiesta con música a todo volumen.
y poder saber cuál es la solución que más me conviene, sobre todo en frecuencia. Ya no en niveles, que es algo totalmente subjetivo, sino saber si hay componentes frecuenciales a baja frecuencia que nos pueden estar, o cómo mostrarle a ese inversor que es baja frecuencia, si es el boom boom de la discoteca de al lado o no. Finalmente podemos generar un informe que contendrá todas las hojas del edificio, que pueden ser 30.000, o solo aquellos casos que son los que hablaba al principio, que son los casos peores. Porque SonArchitect, ya que has creado todo el edificio, lo puede diagnosticar y saber cuáles son, de todos los requisitos que hemos dado, cuáles son los casos peores. Vale, entonces, dicho cómo funciona SonArchitect, lo que hemos aprendido durante estos 10 años es qué aporta el software y qué es necesario y estrictamente necesario que aporte el proyectista. Y repito, por eso la ponencia se llama Proyectista con herramientas, porque en estos 10 años hemos aprendido que, de hecho, en las primeras charlas que dábamos, presentaciones, decíamos, esto es una maravilla, le das al botón y ya te lo hace todo. Eso es muy alejado de la realidad, pero con este software o con cualquiera. Necesitamos de una especialización y por eso hablo de proyectista. El software que nos propone nos da los logaritmos hechos, evidentemente. Es una calculadora, un ábaco, como decía. Podemos calcular según la norma 1, 2, 3, 5, 4 sin tener que mancharnos las manos con logaritmos. Nos propone también, como visteis, no he hablado nunca de uniones, aunque son muy importantes, ya que SonArchitect, como conoce la geometría y conocen los materiales, ya conoce las uniones. No tenéis que decirle nada más que si hay alguna unión elástica en algún sitio, y para eso se le dice así, 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 y ya está. Entonces, SonArchitect te ayuda en esto definiendo inteligentemente las uniones y asignando su KJ, su coeficiente de reducción vibracional en cada uno de ellos. Después te ayuda a diagnosticar problemas. En aquellos casos en los que vemos que estaba rojo, pues ponerlo en verde. Ir ahí y decir, pues pongo que intradosado más, menos o como sea, y optimizar también así la acústica de un edificio, a lo mejor sin ni siquiera tocar el presupuesto. Después vamos a que, claro, como tratamos como en todo edificio, vamos a los casos peores. Y así poder generar el informe e incluso poder escuchar cómo funciona tu edificio. Pero, y no es poco, el proyectista necesita mostrar un conocimiento técnico muy amplio. Y la primera frase que normalmente, aunque parecía un poco mal educado en aquel entonces, la primera frase que decía es que, ¿cómo se hace esto? Esto hace así, y yo, léete la norma. Aunque era muy heavy a veces y quedaba como, pero ¿cómo me voy a leer la norma? Sí, si no tenés el DBHR o no tenés la norma, no vas a ser como un mono con platillo, no vas a saber en realidad qué es lo que hay detrás de esto, qué datos vas a tener que meter o con qué tener cuidado. Entonces es muy muy importante tener un gran conocimiento técnico para manejar, para meterse ya y, como digo, mancharse las manos con acústica. Tienes que dar unos datos de entrada que tienen que ser sopesados y pensados con claridad. Y después tienes que crear este modelo acústico del edificio y con tu experiencia, a lo largo de estos 10 años, nos dicen siempre, pues Castor, ahora ya tengo una base de datos que sé cómo se comportan esos materiales, sé que cuando aplico esto, luego cuando voy a medir al final, cuando se ejecute voy a medir, encajan perfectamente. Entonces ya sé funcionar, ya sé qué tengo que hacer para que los modelos y todo vaya encajando. Entonces la experiencia sí que es necesaria. Y después, claro, interpretar los resultados, saber dónde puede estar mal e incluso una posible evaluación subjetiva. Os prometo que cuando hice esta diapositiva no estaba antes. O sea, no, esto, de hecho, cuando empezó en la mesa de redonda a hablar de este tema, yo me estaba escondiendo como, ¿y cuando ponga esto qué va a pensar la gente? Nada, no es competencias de que si tiene que haber alguien metido, o sea, alguno de estos protagonistas dentro del proyecto, no, es la experiencia que nos dice que tanto arquitectos como ingenieros industriales, como ingenieros de telecomunicación, que se han manchado las manos en acústica, se acaban especializando y se acaban convirtiendo en ingenieros acústicos. Por lo que se ha hablado en todas estas cuestiones. Uno, porque es muy peligroso partir un edificio a la mitad, ya no está Alex. Dos, porque la aplicación de técnicas con madera no es trivial y porque necesitas conocer todo el proceso de principio a fin. Entonces sí que una conclusión que podemos sacar es que de hecho, SonArchitect se tendría que llamar ingeniero acústico, porque quien lo usa al fin y al cabo es un ingeniero acústico.
sea de formación lo que sea o tenga las competencias que tenga. Esto es, digamos, la especialización que gracias a ella, conjuntamente con Son Architect, se ha llevado. No se concibe uno sin el otro. Y después, finalmente, de la última parte del título, es la calidad acústica. Una vez tienes a alguien que conoce las normas, conoce la legislación, tiene esta experiencia acústica, tiene una herramienta con la que optimizar su tiempo enormemente y digamos, ser útil donde tiene que ser, que es en modelar y en tomar decisiones, podemos ir más allá. Entonces podemos ir más allá del cumplimiento que nos dice el DBHR, y me alegro que se haya también puesto sobre la mesa antes la calidad acústica. Por eso Son Architect hemos establecido esta serie de histogramas que nos dicen cuál es la calidad acústica total del edificio. Son histogramas interactivos, es decir, podemos ir a una barra de ese histograma, de ese estadístico, y ver cuáles son los recintos que pertenecen a esa calidad y poder mejorarlos. Y así, como os decía, con el mismo presupuesto, poder mejorar la calidad acústica global del edificio. De hecho, gente, no solo en España, sino en el resto del mundo, que está utilizando estos esquemas que os pongo ahí, el Bream, LED y Well, utilizan Son Architect para encajar sus edificios en estos modelos de calidad acústica. Además, hoy en día Son Architect ya tiene dentro los modelos de las clasificaciones acústicas ABC de 10 países que ya lo han establecido así. Y finalmente, bueno, esta es la última parte, que no tiene nada que ver, como os decía, con el DBHR, que es la posibilidad de tener un global, también un emisor interior-exterior del edificio para poder evaluar las posibles actividades que estén ahí dentro de este edificio y encajarlo también con todo el edificio completo y todos sus valores de aislamiento acústico. Y esto es todo lo que os tenía que contar. Creo que he sido breve, ¿no? Gracias.